Hola, don Oscar. Gracias por invitarme a la sede del partido y permitirme estos 10 minutos. No me quiero referir al tema de las alianzas electorales, eso ya quedó en el pasado. El calendario ya estableció una fecha y Ciudadanos por la Libertad se ha inscrito. No lo ha hecho el PRD, supongo que va solo y tendrá que esperar lo que dice el calendario, que es hasta el 28 creo que de este mes. Sin embargo, el gran mensaje político que logramos ayer escuchar en la conferencia de prensa de Ciudadanos por la Libertad es que el tema de las alianzas electorales jurídicamente se cierra, pero el tema de una alianza política todavía no se cierra. ¿Es así? ¿Y cómo lo están ustedes viendo hacia adelante? Pues nosotros asumimos una tarea y lo anunciamos el día de ayer en nuestra conferencia, de que la unidad no es algo que se tiene que construir o debía de haber estado construida al momento de la inscripción de las alianzas. La unidad es un proceso que tiene que continuar y que tenemos que seguir fortaleciendo hasta el propio día de las elecciones, porque al final es el pueblo nicaragüense el que va a decidir ese cambio con su voto, ¿verdad? Pero evidentemente esta unidad ya el PRD no tiene cabida. No, lo importante en esto, y qué bueno que la población lo sepa y que esté clara, que la unidad entre partidos políticos ya no tiene ningún sentido. El día de ayer se inscribieron las alianzas y el que se quedó fuera y tendrá que irse a inscribir como partido, ¿verdad? El día que vaya a inscribir sus candidatos. Y lo importante de ayer fue la inscripción de las alianzas, y eso ya es algo que ya está decidido y no tiene revés en eso. Eso me lleva a la siguiente pregunta, es decir, de las 9 o 10 agrupaciones que conforman la coalición, una queda fuera de esto, el resto puede ser también esta conversación con ustedes. Nosotros seguimos conversando y se lo hemos hecho saber a los distintos sectores que estaban integrados dentro de la coalición, que aquí tenemos toda la voluntad para abrir esos espacios, para que estas organizaciones se puedan integrar en esta alianza de ciudadanos. Igualmente, otros sectores que están fuera, que no han sido parte de la coalición o que no han sido parte de la alianza ciudadana, hay muchos sectores. Recordemos que hay organizaciones inclusive que están en el exilio, que también tenemos que tomar en cuenta, también tenemos que conversar con ellos, y de manera que nuestra alianza es amplia. Vamos a continuar trabajando en este proceso para seguir fortaleciendo y que sea este partido, esta alianza, esa opción que el pueblo nicaragüense ha estado demandando y que ha estado esperando. Sin embargo, y digo textualmente una frase que mencionó en el discurso que estuvo ayer en el Hotel Intercontinental, no necesitamos del sandinismo para poder ganarle a Ortega en un proceso electoral. Muchos de la unidad azul y blanco pues se sintieron señalados porque provienen del sandinismo y están conformando la unidad azul y blanco. Esto levanta ciertas expectativas de pesimismo y un diálogo franco en el futuro. ¿Cómo le podemos explicar a tenemos que ver, nosotros estamos viendo realidades, ¿verdad? Y vemos la historia, lo que ha pasado, y por eso yo he señalado de que desde las elecciones de 1990, ¿verdad?, fueron inclusive los mismos militantes sandinistas, los mismos miembros del servicio militar patriótico que votaron en contra del régimen en ese momento, y eso ayudó al triunfo de doña Violeta Barrios de Chamorro. Luego en la siguiente elección con Arnoldo Alemán, ¿verdad?, no fueron los sandinistas los que realmente llevaron a la presidencia a Arnoldo Alemán, sino que fue el pueblo demócrata no sandinista. Esta misma historia se repitió con don Enrique Bolaño, ¿verdad? Fueron los liberales, la gente opositora, la que aseguró ese triunfo de Enrique Bolaño. Pero la realidad hoy es otra. Abril del 2018 cambió la realidad del país. Ahora vemos un sandinismo dividido, los sandinistas que están con Ortega, los que no están con Ortega, y yo
mi mensaje es que también este sandinismo que no está con Ortega, aquí tiene un espacio en esta alianza. Es cosa de que nos sentemos, que nos pongamos de acuerdo. Lo que no podemos permitir por una cuestión de confianza es que vengan ellos a querer manejar, a querer conducir esto. Eso haría cambiar la opinión de la mayoría de los votantes, porque lo que debemos de garantizar es que todos juntos vamos a lograr quitar a la dictadura, pero no podemos correr el riesgo de quitar a Ortega y que nuevamente vuelva un sandinismo sin Ortega. También he dicho de que debemos de asegurar que los diputados que lleguen a la Asamblea Nacional sean personas comprometidas con la democracia y que debemos de ganar, pero también debemos de ganar para gobernar. Y eso solo lo podemos asegurar si tenemos una mayoría en la Asamblea Nacional y si esa mayoría realmente va a ser armónica con el Ejecutivo. Una pregunta cerrada para cerrar este capítulo. ¿Podríamos calificar de un exabrupto lo que hizo ayer o no? ¿Sí o no? De no sandinismo, de no necesitar al sandinismo disidente en esta... No, es que yo hacía una referencia a la historia, ¿verdad? O sea que si se trata de ganarle al sandinismo, no necesitamos de sandinistas para ganarlo. Pero hoy Ortega se ha impuesto y si hay en este momento un sector sandinista que no está con Ortega, no significa que debe quedar fuera de esta lucha. Todo lo contrario, nosotros necesitamos asegurar ese triunfo y entre más amplio sea ese voto de los nicaragüenses, pues con mucho más seguridad podemos garantizar de que vamos a sacar a la dictadura de Ortega. Y hacía remembranza a la historia, porque esa es la historia, no la podemos cambiar necesariamente. Cambiando de tema, me quedan pocos minutos, me quiero meter a lo que viene en el futuro. Está por verse todavía la elección de un candidato o candidata presidencial. Está por verse todavía la nominación de estos candidatos al Parlamento Nacional. Esto es un rejuego político que viene, que se abre con este nuevo panorama después del vencimiento de la fecha de inscripción de alianzas. ¿Ustedes están dispuestos a dialogar con la unidad azul y blanco? ¿Están dispuestos a dialogar con la resistencia? ¿Están dispuestos a dialogar con todas las fuerzas políticas? Nosotros estamos dispuestos a conversar con todos los sectores y traerlos a esta alianza. Si están en oposición a Ortega, perfectamente pueden ser parte de todo este esfuerzo que estamos haciendo en la Alianza Ciudadana. No estamos discriminando a ningún grupo, todo lo contrario, los estamos invitando a que sean parte. Eso es lo que queremos. Ok, el tema de los precandidatos a la presidencia, ya hay un mecanismo establecido, ya anunciado, incluso consultado con expertos, donde ya se han inscrito, creo que 4 precandidatos. ¿Eso no varía? No, eso no va a cambiar. Este proceso ha sido ampliamente consultado. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer. En otros tiempos la selección de un candidato podía haber sido a través de una consulta interna dentro de la organización política, pero recordemos que desde que el Partido Ciudadanos por la Libertad dijo que no iba a postular a ningún miembro de su partido y que íbamos a ceder ese espacio a la oposición, y ante el asedio que nos ha impuesto la dictadura, no tenemos otra manera de poder seleccionar a un candidato, y por eso hemos diseñado este proceso, este mecanismo de selección de candidatos, y ese mecanismo va a ir adelante. ¿Estas fechas de vencimiento donde se tienen que inscribir ya está cerrada o hay apertura para nuevos precandidatos? No está cerrada totalmente. De hecho, hubo una reunión con los precandidatos en la cual se aceptó inclusive la inscripción de uno de los precandidatos, y inclusive habíamos expresado de que podían flexibilizarse una apertura en ese mecanismo para que se inscribieran el resto de los precandidatos que estaban en la coalición.
Yo creo que va a depender de ellos, que es lo que manifiestan, ¿verdad? Pero una vez que se establezca el primer debate, ya eso no tiene ningún revés. Perfecto, muchísimas gracias por atenderme.